Ok. Dentro de lo que es el control del registro contable de la explotación agrícola, he agarrado el ejemplo del cultivo de la papa. El cultivo de la papa tiene un origen, el cultivo de la papa se originó en la cordillera andina, donde esta planta evolucionó y se cruzó con otras plantas silvestres del mismo género, presentando una gran variabilidad. La papa llega a Europa en el siglo XV por dos vías diferentes. Una fue España hacia 1570 y otra fue por las Islas Británicas entre 1588 y 1593, desde donde se expandió por toda Europa. Realmente el desarrollo de su cultivo comienza en el siglo XVIII a partir de producciones marginales y progresivamente va adquiriendo cierta importancia transcurridos 200 años. Botánica perteneciente a las familias Solanáceas, cuyo nombre científico es Solanum tuberosum. ¿Ok? Es una planta herbácea vivaz dicotiledónea provista de un sistema aéreo y otro subterráneo de naturaleza rizomatosa, del cual se originan los tubérculos que son los órganos comestibles de la papa. Están formados por tejidos parenquimáticos donde se acumula la reserva de almidón. En las axilas del tubérculo se sitúan la yema de los crecimientos llamado ojo, dispuesta en espiral sobre la superficie del tubérculo. Bueno, la importancia económica y distribución geográfica. Hoy en día la papa constituye un alimento fundamental en la dieta del hombre. Además, se emplea como planta forrajera e industrial, suministradora de alimentos para el ganado y de materia prima para la industria del almidón y del alcohol. ¿Ya? Vamos a irnos directo a la papa en Bolivia. Las variedades nativas tienen un alto potencial de sustancias nutrientes y antioxidantes. La producción de papa en Bolivia se genera 335 millones de dólares al Producto Interno Bruto, PIB de Bolivia. El cultivo del tubérculo representa el 10% del PIB agrícola del país, según el Centro Internacional de la Papa. La producción, según datos del CIP, más de 240.000 familias se dedican al cultivo de la papa, aproximadamente el 34% de las 700.000 unidades productivas que se dedican a la agricultura en el país. Entre tanto, datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior señalan que más de 260.000 familias producen más de 970.000 toneladas sobre unas 185.000 hectáreas. El consumo per cápita en el país es de 43 kilogramos por año. El CIF destaca que en Bolivia hay más de 1.000 variedades de diferentes colores, formas y sabores de papa que contienen hierro, zinc y vitamina C, nutrientes que pueden contribuir a combatir la desnutrición crónica rural en menores de 3 años. El rol de la CIF, la disminución del CIF con sede en Lima, es trabajar con sus socios para lograr seguridad alimentaria, bienestar y equidad de género para las familias pobres, dedicadas a la producción de raíces y tubérculos por medio de la investigación, la innovación en la ciencia, la tecnología y el fortalecimiento de capacidades. Zonas de producción. Se podría afirmar que hasta los años 1950 o 60 la papa era cultivada casi únicamente en las tierras altoandinas de Bolivia. En los años posteriores y al presente, gradualmente fue extendiéndose el cultivo a otras zonas no tradicionales como los valles mesotérmicos de 1.000 a 2.000 metros sobre el nivel del mar, las zonas de transición andino-amazónico de 2.000 metros sobre el nivel del mar y los llanos orientales, 200 metros sobre el nivel del mar, del trópico amazónico en Bolivia. Pero al ser un cultivo estrictamente andino, su importancia siempre estuvo centrada en esta región. A partir de ella comenzó la historia del mejoramiento de la papa. Las estadísticas para este cultivo siempre fueron construidas a partir de esta región andina. Las estadísticas oficiales indican que en Bolivia se cultiva aproximadamente entre 125 a 130.000 hectáreas distribuidos en 6 departamentos andinos: La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro y parte de Chuquisaca y Tarija, de los cuales las mayores superficies cultivadas están en los departamentos de La Paz, 30.000 hectáreas, Potosí, 28.000 hectáreas y Cochabamba, 26.000 hectáreas, según datos del INE en 2011. La localización andina de estos departamentos hace un gran
hace que gran parte o casi toda la subproducción se encuentre en las montañas altoandinas y en el caso de La Paz, gran parte en el altiplano. En cada departamento, las zonas comprenden conjunto de comunidades que se encuentran dispersas o vinculadas generalmente por ciertas características geográficas y clima en general. El clima está determinado por su proximidad o lejanía en las zonas de transición andino-amazónico en general. Cuando más cercanas, los climas son más húmedos, los suelos también más orgánicos, de la cordillera oriental formando pequeñas microrregiones. En La Paz, por ejemplo, el altiplano norte es de clima húmedo debido a su proximidad a la cordillera de La Paz y el altiplano central es más seco y árido debido a su influencia en la cordillera occidental. La zona de Araca en La Paz, localizada al sudoeste de La Paz, sus montañas húmedas están influenciadas por las cadenas montañosas de la cordillera de La Paz. En Cochabamba, todas las principales zonas productoras se encuentran influenciadas por el clima de las distribuciones de transición andino-amazónico, razón porque a ellas predominan las condiciones de alta humedad ambiental y temperaturas frígidas, por ejemplo, Independencia, Morochata, provincia Ayopaya, Colomi, Calendaria, provincia Tiruque y Lope Mendoza, provincia Carrasco. En Potosí, que en general se encuentra alejada de la influencia de aquellas cordilleras, gran parte de sus zonas de producción son más bien secas y áridas, donde el cultivo de verano de año es predominante, siembra en octubre o noviembre, debido a la ausencia o carencia de agua para la siembra en otras épocas durante el año. Entre ellos están las zonas del norte de Potosí, las pampas de Lequesana, localizado entre el límite entre Potosí y Chuquisaca al sur, las pampas de Mojo, Villazón. En Chuquisaca, en general, su zona de producción se encuentra alejada de las cordilleras de transición, por lo que están caracterizadas como zonas secas y áridas. Entre sus zonas más tradicionales, estas zonas es Culpina, Padilla, Tarabuco, etc. Y en el caso de Culpina, conocido por su tradicional potencial de producción de papa. Las especies de papa. En Bolivia existen variedades de especies de papa de acuerdo a la zona donde se cultivan. Tecnología y productividad. En general, el cultivo de la papa en la región andina se realiza con tecnología tradicional, aunque en la actualidad ya no resulta ser tan tradicional, porque han sido incorporados elementos de tecnología externa como el uso de agroquímicos, equipamiento agrícola, otras técnicas, manejo del agua y suelo, etc. En condiciones de tecnología tradicional, los rendimientos históricos siempre fueron reportados entre 5 a 6 toneladas, según datos del INE 2011. Al presente, aunque no está oficialmente registrado en las estadísticas, tales rendimientos tradicionales ya fueron superados. En promedio se estima que se encuentra sobre 8 toneladas por hectárea. Y con certeza, con muchas mayores cuando se refieren a algunos microrregiones o departamentos, por ejemplo, Cochabamba o las otras zonas andinas de Potosí, Chuquisaca, o los valles interandinos o mesotérmicos, o el propio oriente boliviano, donde los rendimientos son superiores debido a sus características intensivas de cultivo y el uso de tecnología moderna. Proceso de producción de la papa. La papa viene muy bien después de un cultivo de cereales, siendo además un excelente precedente para la mayor parte de los cultivos. Aunque para los rebrotes se limiten, es aconsejable sembrar el siguiente cultivo sin labor previa. En el proceso de producción de la papa mínimamente se debe seguir los siguientes pasos. Uno, preparación del terreno. Dos, siembra. Tres, labores culturales. Cuatro, cosecha. Ok, ya. En la preparación del terreno, tenemos que, para que el terreno esté bien preparado, se debe seguir los siguientes cuatro pasos. Primero,
Arar para volcar la tierra, así el sol mata algunos insectos y enfermedades. Número 2, rastrear para destruir los terrenos o culas para mezclar el trastrojo a la tierra, así se puede contar con un suelo suelto. Hacer la cruzada para hacer la tierra más fina y blanda. Y por último, nivelar para aprovechar mejor el agua de lluvia para evitar que los surcos se junten o encharquen. Es necesario que el terreno esté bien mullido, bien aireado, sin hueco y sin terrones y con los agregados homogéneos con el objetivo de favorecer el desarrollo radicular, la emergencia rápida y homogénea y reducir los ataques de parásitos. Se debe realizar primero una labor profunda, no deberá ser inferior a 25 centímetros, incorporándose el abono de fondo, seguida una escarificado profundo en la que se asurca el terreno dejando una distancia de 0,50 a 0,70 metros, lo que supone una densidad de plantación aproximada de 35.000 y 65.000 tubérculos por hectárea. Si la plantación es de regadío, se podrán alcanzar densidades mayores. La época de hacer esta labor dependerá de la característica de la zona de cultivo y de la planta que precede a la papa si hay una rotación de cultivos. ¿Ya? Selección, cuidado, manejo, preparación de la semilla antes de la siembra. El cuidado de la semilla debe ser desde el momento de la compra, se debe transportar en las mejores condiciones para que no se aplasten o esté mucho tiempo en el sol, no se golpee al cargar o descargar. El silo o cuarto donde se almacena la semilla debe estar limpia, blanqueado con cal, mejor si es fumigado contra la polilla y sobre todo no se debe utilizar silos o cuartos donde se almacenó la papa común. El silo no debe ser oscuro, tiene que tener luz, estar ventilado, tener baja temperatura y con humedad en el ambiente para que la semilla no se arrugue. Una semilla bien almacenada tendrá varios brotes cortos y gruesos, dará plantas con mayor número de tallos y producirá más semilla de papa o papa común. ¿Ya? Fertilización. Consiste en la aplicación del estiércol antes o al momento de la siembra de 10 a 15 UA, distribuido uniformemente en la parcela o en los surcos abiertos de acuerdo a la disponibilidad del abono. El cultivo de papa saca mucho alimento del suelo, entonces para tener plantas y semillas fuertes y de calidad, tenemos que abonar bien nuestra parcela. El mejor estiércol es el de oveja por el elevado nivel de nutrientes. En muchas zonas utilizan guano de oveja y fertilizantes químicos, pero en otras hacen un solo de guano o bien de fertilizante. Uso del guano. El guano debe estar bien descompuesto o podrido, así la planta aprovechará mejor nutrientes. El guano es importante porque da alimento al cultivo, aumenta la fertilidad del suelo, ayuda a retener el agua de la lluvia en el suelo, mantiene el suelo, es decir, sin terrones o culas. Además, no deja que la tierra se pierda por el arrastre del agua de lluvia. Mantiene la población de bichos buenos en el suelo. La cantidad de guano que podemos aplicar al suelo depende de la cantidad de animales o ovejas que se tiene. Uso de abono químico fertilizante. La mayor parte de los agricultores hacen uso de abonos químicos, entonces es importante conocer su contenido. Todo abono fertilizante químico contiene generalmente nitrógeno, fósforo, potasio, NPK. Estos son minerales que toda planta necesita para vivir y producir. En el mercado se pueden encontrar los siguientes tipos de fertilizantes. Fertilizante 184600 abono, quiere decir que en dos bolsas o 100 kilos de 1846 hay 18 kilos de nitrógeno, 46 de fosfato y de potasio 0 kilogramos de potasio. Ya. El fertilizante 1515 o abono, quiere decir que en las dos bolsas de 100 kilos de 1515 hay 15 kilos de fósforo y 15 kilos de potasio. Fertilizante urea o 460000. Quiere decir que en dos bolsas de 100 kilos de urea hay 46 kilos de solo nitrógeno. Entonces, ¿cómo se debe aplicar? ¿Cuánto fertilizante se debe aplicar? Hay que tomar en cuenta los siguientes casos. Para terreno de uso permanente se puede aplicar las siguientes cantidades.
En una hectárea, 115 kilos, los tipos de fertilizante. Del 18-46-00, 115 kilos. Del 15-15-15, 167 kilos. Y de urea, 50 kilos por una hectárea. En media hectárea, del fertilizante 18-46-00, 57 kilos y medio. Del fertilizante 15-15-15, 33 kilos y medio. Y de urea, 25 kilos. En un cuarto de hectárea, cuarta hectárea, 28 kilos y medio de 18-46-00, del fertilizante 15-15, 16 kilos y medio, y de urea 12 kilos y medio. En el caso 2, para terrenos nuevos o chaqueados, se puede bajar la cantidad a la mitad de lo utilizado para terrenos de uso permanente. ¿Ya? En una hectárea, bueno, de tipo de fertilizante para una hectárea de 18-46-00, 115 kilos, del fertilizante 15-15-15, 167 kilos, y urea para una hectárea, 50 kilos de urea. En media hectárea, del fertilizante 18-46-00, 57 kilos y medio, 33 kilos y medio del 15-15-15 y 25 kilos de urea. Para cuarta hectárea, del fertilizante 18-46-00, 28 kilos y medio, del fertilizante 15-15-15, 16 kilos y medio, y de urea 12 kilos y medio. Pero también, dependiendo del origen y la calidad del terreno, el primer año no se acostumbra a aplicar fertilizante. ¿Ya? Siembra. Una vez seleccionada la semilla por sanidad y calidad, se procede con la siembra. La profundidad no debe exceder a 15 centímetros. Distancia entre plantas y surco de 30 a 70 centímetros con yunta y de 35 a 80 centímetros con tractor. Entonces la distancia, de acuerdo a cómo se hará, si es con yunta de bueyes, es de 30 a 70 centímetros, pero cuando lo hace con tractor es de 35 a 80. ¿Ya? La época de siembra varía de unas zonas a otras, resultando fundamental para el éxito del cultivo. Esta decisión se basa en el estado de humedad del suelo y en su contenido en agua. Es recomendable que la siembra sea precoz en el cultivo de variedades tardías con el fin de asegurar una buena tuberización. En el cultivo de la papa de, primer, de primor, la fecha de siembra debe tener en cuenta los riesgos de heladas tardías en las zonas del cultivo. Profundidad de la siembra. La profundidad de siembra deberá estar en torno a los 7 a 8 centímetros. Profundidades mayores retardan la emergencia y profundidades superiores incrementan el riesgo de reverdecimiento. La plantación se puede realizar de forma manual o mecanizada mediante plantadoras automáticas. En regiones donde se produce el cultivo de primor, se realiza la plantación semiautomática con papas de siembra pregerminadas en caja. ¿Cómo realizar una buena siembra? Abrir surco de 10 a 15 centímetros de profundidad. Primero poner el abono fertilizante, después colocar el guano, luego colocar las semillas y finalmente tapar bien. ¿Cómo deben ser las distancias? La distancia de semilla a semilla debe ser de 25 a 30 centímetros, más o menos un pie, porque a menor distancia entre semillas se tendrá mayor cantidad de papa de tamaño semilla. En cambio, a mayor distancia entre semillas se tendrá mayor cantidad de papa tamaño comercial y esto significa pérdida económica. El ancho de surco a surco es de 70 a 80 centímetros, más o menos un paso. Esta distancia permite hacer buenos aporques y proteger la planta y raíces con mucha tierra para que los insectos y enfermedades no ataquen a las papas, además lograr un mayor número de semillas por planta. En suelos secos y calientes se siembra más profundo. En suelos húmedos y fríos se siembra menos profundo. ¿Ya? Después tenemos lo que son las labores culturales. Para hacer un buen manejo de la parcela semillera se debe, primero, tener buen control de malezas. Consiste en el aflojamiento superficial de la tierra. Se lo realiza al mes
o mes y medio de la siembra con la ayuda de un azadón u otra herramienta con la finalidad de controlar las malezas oportunamente. Especialmente las coras y malas hierbas que tienen flores amarillas como el nabo silvestre porque atrae insectos y aparecen plantas churcas. Luego tenemos que tener buen control de plagas y enfermedades. El cultivo de la papa es afectado por muchas enfermedades y plagas. Entre los más importantes están el gusano blanco y el tizón tardío que causan grandes daños si no son controlados en forma oportuna. Porque al cultivo de papa atacan nematodos, polillas y pilpintos. Gorgojos, gusanos blancos, pulguillas o piquipiquis y pulgones, pero también afectan varias enfermedades como tizón tardío, mal negro y temprano mal amarillo, rizoctonia, sarna negra, pantalón o blanco, roña o sarna, pierna negra o pudrición blanda. Tenemos que tener también, si no se realiza un buen manejo y control de estas plagas y enfermedades, se puede bajar la calidad de la semilla o perder la cosecha. Como inciso C, aporques a tiempo. El aporte se realiza para dar un mejor sostén a la planta, permitiendo aflojar y oxigenar el suelo. También ayuda al control de malezas, plagas, gusano blanco y proporcionar bastante tierra para la formación adecuada de tubérculos. Para no dañar las raíces de papa con un buen aporte, se evita algunas plagas del suelo que producen dañar la papa y ayudar a la planta para una buena producción. Inspecciones al campo de cultivo. Cuando se trata de variedades precoces o tempranas, por ejemplo, deciré, las inspecciones se deben realizar 60 días después de la siembra. Cuando se trata de variedades tardías, por ejemplo, Sani y Milla, las inspecciones se deben realizar a los 100 días de la siembra. Y por último, hay que tener o controlar el agua de riego y lluvia. Cuando se tiene agua para riego, el momento oportuno de aplicación es cuando la papa está en floración porque necesita más agua para la formación de tubérculos. Otra razón es para acelerar la descomposición del abono aplicado para el aprovechamiento del cultivo. Para evitar que el caule entre a las parcelas de cultivo, se debe hacer zanja de desvío para evitar que el agua de lluvia pase por la parcela de una parcela enferma a otra sana. En las parcelas que tienen riego se debe usar el agua directamente de las acequias. La papa es un cultivo muy exigente en agua, aunque en exceso reduce el porcentaje en fécula y favorece el desarrollo de enfermedades. Desde la siembra, el estado hídrico del suelo tiene influencia sobre toda la evolución del cultivo. Las alternancias de periodos secos y húmedos dan lugar a modificaciones en la velocidad de engrosamiento de los tubérculos, ya que son el origen de ciertos defectos como grietas, surcos, estrechamiento. Generalmente el método de riego empleado en el cultivo de la papa es el aspersión con instalaciones móviles. Los aspersores de baja presión son los más recomendados ya que su gasto y potencia de bombeo son mínimos y el riego es de calidad, aunque es exigente en labor directa. Después tenemos lo que es la cosecha. Se debe cosechar cuando el follaje ha tomado un color amarillento, cuando gran parte de los tallos están tendidos en el suelo y las hojas se han caído y secado. Para cosechar se puede presentar dos alternativas, cosecha normal y cosecha con eliminación de follaje. Entonces tenemos la cosecha normal y cosecha con eliminación de follaje. La cosecha normal cuando el mayor número de tubérculos han alcanzado el tamaño adecuado. Y la cosecha con eliminación de follaje se realiza 3 semanas antes de la cosecha para facilitar la cosecha y para evitar el incremento excesivo del tamaño de los tubérculos de semillas, en lo posible cuando alcanza un crecimiento no mayor a 55 centímetros de diámetro. Se debe cortar el follaje cuando en el
Se debe cortar el follaje cuando en el muestreo vemos que la mayor parte de los tubérculos están creciendo demasiado hasta un tamaño comercial. Podemos eliminar el follaje de dos formas. Si se utiliza herramientas como la hoz, se debe tener cuidado de la labor de hoz con agua y jabón de lavandina porque se corta de 5 a 10 plantas. Si utiliza herbicida, se debe emplear las dosis recomendadas en la etiqueta. La recolección puede efectuarse de forma manual con la ayuda de una azada o mecanizada. En la recolección y transporte de las papas se debe procurar no golpearlas ni dejarlas al sol. La recolección mecanizada es el método más empleado cuyos rendimientos varían según el destino de la producción, siendo el rendimiento aproximado de una arrancadora de 3 toneladas por hora. En variaciones de primor con la recolección mecanizada, el rendimiento varía de 20 a 30 toneladas por hectárea y en variedades tardías está en torno a 40 a 45 toneladas por hectárea. Manipulación y acondicionamiento o almacenamiento. Entonces aquí tenemos lo que es sí. Entonces tenemos manipulación y acondicionamiento. Dicen, buenas noches. Buenas noches. ¿Puedo hacerle una pregunta antes que se corte el Zoom? Claro, falta, sí. En esa teoría larga nos va a pasar, dicen, porque no, yo por lo menos no creo que memorice. Estaba escuchando todo, pero sí por ahí nos va a preguntar para el examen. Claro, se le he pasado, Eso que usted, la he subido a la plataforma. De todas maneras, la actualizo y la vuelvo a subir. No se preocupe, la va a tener igual. Igual los videos ya lo he subido todo de las clases a la plataforma. También esta clase la va a tener grabada. ¿Ya? ya. Y de todo eso nos va a tomar examen. Dice que vamos a tener un examen no sé cuándo. El examen teórico va a ser mm, más que todo de las primeras lecciones, de lo que ya tienen el material listo. Mm, ya, gracias. Bueno, ya. Tenemos entonces lo que era el almacenamiento. Ya vamos directo entonces al ejemplo de, vamos a hacer la hoja de costo de explotación agrícola, ¿ya? Nos va a dar cabalito para llegar. ¿Eh? Y vamos a buscar en, en un Excel, vamos a hacer. Y vamos a buscar
la hoja de costo de explotación agrícola. El periodo y qué cultivo estamos haciendo. Cultivo de papa. Lugar. Bien. Tenemos número, talle, del terreno, siembra, labores culturales, cosecha, costos indirectos y el costo total. ¿Ok? A ver, ¿qué es lo que vamos a utilizar? ¿Qué es lo que se utilizó en la preparación del terreno? Siembra, labores culturales, para ir controlando, ¿ya? Viendo, utilizante químico, ahí tenemos, ¿ya? En la siembra, lo mismo tenemos, aceite, más la semilla de papa, labor directa. ¿Ok? De labores culturales, ¿qué tenemos? Tenemos riego, agua, hervida o de hierve,
remolque y el control fitosanitario. ¿Ya? Entonces, en esta etapa, en la cosecha, tenemos la labor directa. Tenemos los costos indirectos. Tenemos la depreciación de bienes de uso o el activo fijo. Y los costos directos de distribución. Entonces, en todas las etapas vemos, ¿no? ¿Sí? Y tenemos los costos indirectos de distribución, entonces, son parte, ¿ya? Esto nos va a dar la producción en tal y el costo por quintal. Total, hacemos nuestro cuadro. Ahorita le vamos a poner el número, ¿ya? Eh, el modelo. Entonces aquí tenemos